En la época en que David aún huía de Saúl, escondiéndose en cuevas y desiertos, entre los pocos que decidieron seguirlo, estaba Joab. Era hijo de Zeruía, hermana de David, y desde muy temprana edad demostró un espíritu guerrero, impaciente con las injusticias y profundamente leal a su familia. Joab no era solo un pariente lejano, era un aliado firme, alguien que puso su espada al servicio de David incluso antes de que hubiera trono, corona o garantías. Mientras muchos dudaban en apoyar al joven pastor convertido en fugitivo, Joab se destacaba como uno de los hombres de confianza, dispuesto a enfrentar riesgos sin medir las consecuencias. Caminaba junto a sus hermanos, Abisai y Asael, formando una tríada de guerreros que se ganaría el respeto entre los valientes de David. Con una mente estratégica y manos entrenadas para la guerra, Joab se volvió esencial en las pequeñas batallas y emboscadas de aquellos días inciertos. Suscríbete al canal y descubre curiosidades, hechos ocultos y verdades profundas sobre los personajes de la Biblia. Activa la campana y sigue cada nuevo vídeo. Se vivía una época de tensión constante. Los espías de Saúl merodeaban, los peligros se multiplicaban y cada decisión podía costar vidas. Pero Joab no retrocedía. Tenía un sentido de la misión que le hacía ver a David como el rey legítimo de Israel, incluso cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. Esa lealtad, demostrada en las noches silenciosas en los desiertos de Judá y en las batallas improvisadas contra los enemigos, selló su lugar al lado de David. Había algo en Joab que imponía respeto. No era carisma ni elocuencia, sino una combinación de valor bruto, instinto militar y disposición incansable para proteger lo que consideraba justo. Su nombre comenzó a circular entre los seguidores de David como alguien a quien había que tener en cuenta, alguien en quien se podía confiar cuando la situación se ponía difícil. Fue en esta fase inicial cuando Joab comenzó a recorrer el camino que lo llevaría a la posición de comandante. Aunque aún no tenía un título oficial, ya actuaba como líder en el campo de batalla, organizaba a los hombres, tomaba decisiones rápidas y luchaba con intensidad. Su lealtad no era solo emocional, sino práctica, activa y constante. Mientras que el futuro de David aún era incierto, el de Joab comenzaba a entrelazarse con el destino del trono de Israel. Su historia, marcada por la valentía y la sangre, apenas comenzaba a escribirse. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar desde qué ciudad o país estás viendo. Veamos hasta dónde llega este mensaje. Cuando David finalmente conquistó Jerusalén y estableció su reinado, el reino necesitaba estructura, fuerza y estabilidad. Era el momento de organizar un ejército cohesionado, capaz de enfrentarse a enemigos externos y proteger a las tribus ahora unificadas bajo un solo rey. En este escenario, Joab emergió como la elección natural para liderar las tropas de Israel. Su nombramiento como comandante en jefe no se debió solo a sus lazos familiares, sino a sus méritos. Joab había demostrado su valía innumerables veces durante los años de huida y combate. Era estratega, disciplinado e incansable. Su ascenso al mando consolidó su posición como mano derecha militar de David. Con el ejército bajo su mando, Joab impuso el orden. Entrenaba a los soldados con rigor, organizaba formaciones con precisión y mantenía alta la moral. No era un líder afable, pero era eficaz. Exigía obediencia, exigía resultados y se ponía en primera línea cuando era necesario. Su presencia en el campo de batalla inspiraba confianza en los soldados y temor en los enemigos. Fue bajo su liderazgo que Israel comenzó a experimentar importantes victorias. Joab lideró campañas contra los filisteos, moabitas, edomitas y amonitas, consolidando las fronteras del reino y expandiendo el dominio de David. Su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza y victoria.
y su reputación como guerrero era... Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Incuestionable. Pero junto con la eficiencia, también crecía su fama de dureza. Joab era conocido por no dudar. Tomaba decisiones rápidas, incluso si implicaban derramamiento de sangre. Para él, el fin justificaba los medios, siempre y cuando se preservara el reino. Esta postura, aunque funcional, comenzaba a contrastar con el corazón misericordioso de David. Hubo momentos en los que David tuvo que contener el ímpetu del general, pero reconocía su importancia estratégica. Joab no era un consejero espiritual ni alguien dado a la reflexión. Era un hombre de acción, moldeado por la guerra, cuyo lenguaje era la confrontación. Con el tiempo quedó claro que Joab no era solo el comandante del ejército. Era uno de los pilares del gobierno de David, influyente, temido y necesario. Su fuerza mantenía alejados a los enemigos, pero su estilo implacable comenzaba a sembrar las semillas del conflicto que, más adelante, cobrarían su precio. La estabilidad que David tanto buscaba para el reino se enfrentaba a obstáculos, incluso después de la unificación parcial de las tribus. Uno de esos obstáculos tenía nombre y peso: Abner, comandante del ejército de Saúl. Hábil, experimentado e influyente, Abner se había convertido en una figura clave de la resistencia del norte, apoyando a Isboset, hijo de Saúl, contra el reinado de David en Hebrón. Cuando surgieron desacuerdos entre Abner e Isboset, el comandante decidió cambiar de bando, buscó a David, reconoció su legitimidad como rey y le ofreció apoyo político y militar para unificar Israel. Era un giro inesperado y prometedor. David lo recibió en paz, negoció los términos y vislumbró por fin un posible final para los largos años de división. Pero había alguien que no veía con buenos ojos esta alianza: Joab. Él veía a Abner no como un aliado, sino como un rival peligroso. El resentimiento era personal y profundo. Años antes, durante una batalla, Abner había matado a Asael, el hermano menor de Joab. El dolor de la pérdida no se había disipado. Para Joab, no bastaba con olvidar, era necesario vengarse. Movido por ese deseo oculto y por la amenaza a su puesto como comandante, Joab actuó en las sombras. Sin consultar a David, llamó a Abner con un pretexto falso, como si se tratara solo de una conversación entre generales. Cuando lo encontró a solas, fuera de las murallas de la ciudad, lo apuñaló en el vientre con frialdad. Fue un asesinato calculado, silencioso, envuelto en traición. La noticia conmocionó a David. Lamentó públicamente la muerte de Abner, lloró por él y dejó claro que esa acción no había partido de su voluntad. El rey sabía que ese gesto ponía en peligro su intento de unir el reino con paz. Más que eso, revelaba la peligrosa autonomía que Joab estaba asumiendo. Aún así, David no castigó a Joab en ese momento, quizás porque reconocía la complejidad política de la situación, quizás porque aún dependía demasiado de su fuerza militar. Joab permaneció al mando, pero la confianza entre él y el rey se resquebrajó. La muerte de Abner fue la primera gran señal de que la lealtad de Joab, aunque firme, siempre estaba sujeta a sus propios criterios de justicia. La sangre derramada ese día no fue solo la de un hombre, sino también la de una oportunidad de reconciliación. Si este contenido te está llegando al corazón, puedes apoyar este proyecto donando cualquier cantidad haciendo clic en el botón "Muchas gracias". Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias con dedicación. Con el reino consolidado y la amenaza interna aparentemente contenida,
Israel comenzó a vivir una fase de expansión territorial. David, como rey, estableció una política militar activa y Joab era el hombre ideal para liderar esas campañas. Conocía el campo de batalla como pocos, anticipaba los movimientos enemigos y no se dejaba distraer por vacilaciones emocionales. Joab lideró el ejército contra los amonitas, tras el insulto de los emisarios de David por parte de Hanum, rey de Rabá. La guerra fue larga y estratégica. Joab rodeó la ciudad y aseguró una importante victoria, mientras mantenía el asedio hasta que David pudiera entrar y tomar el botín como símbolo de dominio real. Era un ejemplo de su lealtad al trono. Vencía, pero dejaba la gloria final para el rey. Contra los edomitas, Joab llevó a cabo otra campaña brutal. El enemigo fue completamente derrotado y la región quedó bajo control israelita. Pero las historias que circulaban entre los soldados y mensajeros hablaban de la severidad con la que Joab trataba a los vencidos. No perdonaba, no dudaba y a veces sobrepasaba los límites de lo necesario. En su razonamiento, un enemigo que no podía levantarse nunca volvería a amenazar al reino. A pesar de su crueldad, sus métodos funcionaban. La paz se conseguía mediante la intimidación. Los reinos vecinos se lo pensaban 2 veces antes de provocar a Israel, sabiendo que el general al frente de sus tropas era implacable. Joab también demostraba sabiduría táctica. En una batalla en la que Israel se vio rodeado por 2 ejércitos, los amonitas por delante y los arameos por detrás, dividió las fuerzas entre él y su hermano Abisai, con la instrucción de que uno socorriera al otro si fuera necesario. La maniobra funcionó. Los enemigos retrocedieron e Israel volvió a ganar. A pesar del éxito militar, la frialdad de Joab comenzaba a molestar. Había un abismo entre la estrategia del general y el corazón del rey. Mientras David deseaba gobernar con justicia y misericordia, Joab solo veía la necesidad de someter. Los hombres lo seguían, pero lo temían. Joab era el tipo de líder que inspiraba obediencia absoluta, pero rara vez afecto. Su estilo funcionaba en los campos de batalla, pero comenzaba a dejar cicatrices en el corazón del reino. Pasaron los años, y con ellos llegaron no solo victorias y conquistas, sino también crisis y dolores. David, aunque era un guerrero valiente, tenía un corazón sensible, profundamente conmovido por las tragedias personales que afectaron a su familia. Y fue precisamente en esos momentos de fragilidad emocional cuando Joab se convirtió en algo más que un comandante. A veces se convirtió en la voz dura que David no quería oír, pero que necesitaba escuchar. Tras la rebelión de Absalón, hijo de David, el reino se enfrentó a algo más que una guerra civil. El dolor del rey se mezclaba con la necesidad de mantener la unidad nacional. Cuando Absalón murió, a pesar de haberse rebelado, David se entregó a un profundo y público duelo. Lloraba sin cesar, exclamando palabras de desesperación por su hijo muerto, aún sabiendo que había intentado usurpar el trono. Los soldados, que habían arriesgado sus vidas para proteger al rey y restaurar el orden, comenzaron a regresar en silencio, como si hubieran hecho algo vergonzoso. El ambiente en el palacio se volvió tenso. Fue entonces cuando Joab entró en acción. Con palabras duras, confrontó a David de manera directa, algo que pocos se atreverían a hacer. Dijo que el rey estaba deshonrando a sus soldados, cambiando su lealtad por el amor de quien había intentado destruirlo. Le recordó que si David no mostraba gratitud y firmeza, el pueblo podría abandonarlo. Fue una reprimenda severa, casi cruel, pero que devolvió a David a la realidad. Entonces se levantó, se sentó a la puerta de la ciudad y fue al encuentro del pueblo, recuperando su autoridad ante la nación. Este episodio dejó al descubierto el tipo de relación que existía entre Joab y David. Aunque era su subordinado, Joab no dudaba en imponerse.
Era como si sintiera que, en ciertas situaciones, su pragmatismo debía prevalecer sobre la emoción del rey. Y David, aunque dolido, reconocía que Joab decía verdades difíciles. Pero esas verdades iban acompañadas de una frialdad que hería. La reprimenda de Joab dejaba huellas, demostraba que su lealtad no era ciega, sino que dependía de la estabilidad del reino. El comandante no se arrodillaba ante el dolor, no comprendía los dilemas del corazón de un padre. Y cada enfrentamiento de este tipo profundizaba aún más la distancia entre el trono y la espada. ¿Quieres profundizar tu vida espiritual? Haz clic en el enlace en la descripción del video y obtén tu guía de ayuno y oración para transformar tu vida espiritual. Descubre el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. La rebelión de Absalón fue uno de los capítulos más dolorosos de la vida de David. El joven príncipe, guapo y carismático, se había ganado el corazón del pueblo con palabras dulces y promesas seductoras. En secreto, organizó una conspiración que, cuando salió a la luz, ya era lo suficientemente fuerte como para obligar a David a huir de Jerusalén. El rey abandonó la ciudad llorando, mientras Absalón tomaba el trono con arrogancia. Joab permaneció fiel. Incluso después de los conflictos anteriores, no dudó en marchar con David. Reunió a los hombres leales, reorganizó las tropas y preparó al ejército para un contraataque. Sabía que esa guerra no era solo por el poder, sino por la supervivencia. El reino estaba al borde del colapso, dividido entre padre e hijo. Antes de la batalla decisiva, David dio una orden clara a sus comandantes. Tratad con suavidad al joven Absalón, por amor a mí. Era la petición de un padre, no de un rey. Pero para Joab, que veía la gravedad de la amenaza, esas palabras sonaban peligrosas. Absalón no era solo un hijo rebelde, era el responsable del desorden que devastaba el reino. Si se le perdonaba la vida, podría levantarse y volver a intentarlo. Durante la batalla en los bosques de Efraín, Absalón, montado en su mula, quedó atrapado por el pelo en un roble, suspendido entre el cielo y la tierra. Los soldados lo vieron, pero dudaron. La orden del rey aún resonaba en sus mentes. Ninguno de ellos se atrevió a tocarlo. Joab, al ser informado, se dirigió directamente al lugar. Sin preguntar, sin dudar, lanzó 3 dardos contra el cuerpo indefenso de Absalón. Sus escuderos completaron el acto. Era el fin de la rebelión. La amenaza había sido eliminada. El silencio que siguió fue pesado. Joab no envió mensajeros inmediatamente para contárselo a David. Intentó controlar la forma en que llegaría la noticia, tal vez para minimizar el dolor, tal vez para evitar otro enfrentamiento con el rey. Pero nada pudo impedir el llanto de David al enterarse de la muerte de su hijo. El dolor fue abrumador. Joab creía que había hecho lo correcto. Su decisión salvó el reino, evitó más guerras, estabilizó el trono, pero le costó caro. Al desobedecer una orden directa de David, no solo mató a un príncipe, sino que rompió el último vínculo de confianza entre él y el rey. A partir de entonces, su posición se volvería cada vez más inestable, aunque su poder siguiera siendo aterradoramente real. Tras el fin de la rebelión de Absalón, David regresó a Jerusalén con el corazón abatido y el trono restaurado. Pero en su interior sentía la urgencia de reorganizar el mando militar. La muerte de Absalón, en contra de su orden, aún pesaba. Y Joab, aunque insustituible en las guerras, se había convertido en una figura incómoda, una presencia que recordaba más el dolor que la lealtad. Fue entonces cuando David tomó una decisión audaz. Nombró a Amasa nuevo comandante del ejército. Amasa había liderado las tropas rebeldes de Absalón, pero también era sobrino de David, al igual que Joab. El nombramiento parecía un gesto de reconciliación, un intento de pacificar el reino y disminuir la implacable influencia de Joab. La noticia cayó como una afrenta.
Joab, que había luchado por preservar el trono, ahora era relegado por alguien que había luchado junto al enemigo. En silencio, observaba, pero por dentro hervía de indignación. Su sentido de la justicia propia no aceptaba ser destituido por razones políticas. Para él, Amasa no era digno de la confianza del rey. Era un riesgo, un traidor acogido por la misericordia. No tardó mucho en surgir una nueva amenaza. Seba, un hombre de Benjamín, se rebeló contra David e intentó arrastrar al pueblo a otra revuelta. David ordenó entonces a Amasa que reuniera al ejército para interceptar al enemigo. Pero Amasa tardó más de lo esperado y la tensión aumentaba. Joab, atento, vio allí su oportunidad. Al encontrarse con Amasa en el camino, fingió cordialidad. Se acercó como para saludarlo, con una mano extendida y la otra ocultando una espada corta. Con un gesto rápido y calculado, apuñaló a Amasa en el vientre. La traición fue silenciosa, precisa y sin vacilación. El cuerpo de Amasa quedó tendido al borde del camino, mientras Joab retomaba el mando del ejército sin necesidad de aprobación. Los soldados lo siguieron. Al fin y al cabo, seguía siendo el líder militar más temido y respetado de Israel. Una vez más, Joab eliminaba a un rival bajo el pretexto de la necesidad. Justificaba sus actos como protección del reino, pero sus acciones hablaban de ambición, celos y poder. David se enteró de lo sucedido y, aunque no dijo nada de inmediato, guardó en su corazón otra herida abierta por las manos de un hombre que, a esas alturas, ya acumulaba demasiada sangre en su historial. Pasaron los años y David envejeció. Ya no comandaba ejércitos ni participaba en batallas. Su cuerpo se debilitaba y los días de guerra parecían pertenecer a un pasado lejano. En el palacio, sin embargo, el ambiente seguía siendo tenso, ya que la sucesión al trono estaba indefinida. Y fue en ese vacío de autoridad donde surgió la ambición de Adonías. Adonías, hijo de David y Agite, era joven, guapo y decidido. Se sentía el heredero natural, especialmente tras la muerte de Absalón. Sin esperar la palabra oficial del rey, comenzó a reunir apoyos entre los líderes y preparó una ceremonia para proclamarse rey. Se rodeó de hombres influyentes, entre ellos el sacerdote Abiatar y, sorprendentemente, también Joab. El apoyo de Joab a Adonías fue más que una alianza política. Fue una clara señal de ruptura. Después de años al lado de David, el general ahora elegía otro camino. Tal vez sentía que su influencia estaba llegando a su fin con la fragilidad del rey. Tal vez veía en Adonías una oportunidad de mantener su poder a través de una nueva figura real más manipulable. Pero había un detalle crucial que Joab ignoraba. David ya le había prometido a Betsabé que Salomón, su hijo, sería su sucesor. La elección no era solo personal, sino que tenía respaldo espiritual. Cuando la noticia de la conspiración llegó a David, éste reaccionó con firmeza. Ordenó al profeta Natán, al sacerdote Sadoc y al comandante Benaía que proclamaran a Salomón rey, aún en vida. La noticia de la coronación de Salomón se difundió rápidamente. El pueblo aclamó al nuevo rey con entusiasmo, y los que estaban con Adonías se dieron cuenta de que estaban en el bando equivocado. Uno a uno, los aliados del hijo rebelde se dispersaron. Adonías corrió al altar en busca de misericordia. Joab, sin embargo, permaneció quieto, sin mando, sin aliados, sin voz. Esa decisión precipitada marcó el principio del fin para Joab. Por primera vez en años, ya no era el hombre de guerra del trono. Salomón, joven y aún desconocido, traería una nueva era. Y Joab, con su sangriento pasado, ya no tendría cabida en ella. Él lo sabía, por eso se alejó. Regresó a sus propias tierras, tal vez esperando que el tiempo borrara sus decisiones. Pero algunas decisiones, incluso las silenciosas, resuenan durante mucho tiempo, y el eco de la traición lo seguiría hasta el último momento.
La transición del trono a Salomón trajo consigo no solo un nuevo rey, sino un nuevo orden. El joven monarca, aún bajo la sombra de la autoridad de David, comenzó su reinado tomando decisiones firmes para consolidar el gobierno. David, antes de morir, llamó a su hijo y le dio instrucciones directas sobre algunos hombres que habían causado daño al reino, y entre los nombres estaba el de Joab. Salomón sabía que Joab era un hombre poderoso, temido y experimentado. Pero también sabía que su historia estaba manchada por muertes injustificadas, traiciones silenciosas y decisiones peligrosas. La muerte de Abner y Amasa aún pesaba, y ahora el apoyo a Adonías había roto cualquier puente que pudiera quedar entre Joab y el nuevo gobierno. Cuando Joab supo que Salomón comenzaba a actuar contra los conspiradores, se puso en alerta. Adonías, a pesar de haber buscado misericordia, volvió a conspirar y fue ejecutado. El tiempo del silencio había terminado. Joab comprendió que él sería el siguiente. Movido por el instinto de supervivencia, huyó al tabernáculo y se aferró a los cuernos del altar. En la cultura de Israel, el altar era un lugar sagrado, un último refugio donde se podían salvar vidas. Joab conocía ese símbolo. Quizás contaba con el recuerdo de sus años de servicio o con el peso de su antigua posición, pero esta vez la espada de la justicia descendería hasta allí. Salomón envió a Benaía, su nuevo comandante, al tabernáculo. Benaía entró, pero dudó. Joab se negaba a salir, insistía en morir allí mismo, junto al altar. El comandante regresó ante el rey en busca de instrucciones más claras, y Salomón fue directo: «Mátalo allí». La orden era firme, sin lugar a interpretaciones. Benaía regresó y ejecutó la orden. La espada atravesó la vida de Joab en el mismo lugar donde había buscado misericordia. Un lugar santo, ahora manchado con la sangre de aquel que durante tanto tiempo había manchado sus manos por la seguridad del reino. No hubo homenaje, no hubo honor. Joab fue enterrado en sus tierras, lejos del centro del poder que un día había defendido con tanto vigor. Así terminó la trayectoria del general más temido de Israel. Aquel que durante años había protegido el trono con frialdad y estrategia, cayó sin gloria, aislado y traicionado, no por otros, sino por sus propias decisiones. El altar, que podría haber representado la redención, se convirtió en el escenario silencioso de su fin. La vida de Joab estuvo marcada por grandes hazañas y decisiones sombrías. Su trayectoria cruzó los caminos más importantes del reino de Israel, desde los días de la huida de David hasta la consolidación del trono bajo Salomón. Fue un guerrero notable, un estratega brillante, leal en muchos momentos, pero también frío, calculador e implacable. Joab protegió el reino con mano de hierro, ganó batallas imposibles, mantuvo alejado al enemigo e hizo que el nombre de Israel fuera temido por las naciones. Fue la espada invisible detrás de muchas victorias. Sin embargo, con el paso del tiempo, su lealtad se fue moldeando a su propio orgullo. Sus decisiones dejaron de reflejar solo la defensa del trono y pasaron a servir a sus propios intereses, a su propia supervivencia. Mató por venganza, mató por celos, mató por estrategia, y al final murió con el peso de cada gota de sangre derramada. Su vida fue una cuerda tensada entre la lealtad al rey y la lealtad a sí mismo, y cuando esa tensión se rompió, cayó. La historia de Joab nos enseña que no toda lealtad es virtuosa. Podemos hacer lo correcto por motivos equivocados. Podemos servir a Dios, a la familia, a la iglesia, pero si la motivación es el ego, el control o el miedo a perder el lugar, nuestro final será similar al de Joab, solitario, duro y lejos del verdadero honor. También aprendemos que el servicio, por importante que sea, nunca debe prevalecer sobre el temor de Dios. Joab fue al altar al final, pero vivió como si no existiera.
Esperó misericordia donde nunca sembró arrepentimiento. Su último intento de protección espiritual fue inútil, ya que sus elecciones anteriores ya habían definido su destino. Para nosotros, que caminamos entre luchas, ministerios, liderazgo y decisiones difíciles, la vida de Joab nos deja una silenciosa advertencia. Servir es importante, pero el corazón con el que servimos es esencial. La verdadera lealtad no impone, no hiere, no mata en nombre de la causa. Se somete, incluso cuando duele, incluso cuando no se comprende. Al final, Dios no solo valora lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Si te gustó la historia de Joab y quieres seguir viendo otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.